¿por qué el chavismo ganó las elecciones presidenciales en Venezuela? Vamos a hacer un análisis de por qué el chavismo ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo primero es que estratégicamente utilizaron el mismo método que utilizó Cuba cuando había mucha presión. Cuando había mucha presión, Fidel Castro le buscaba 4 gomas, 4 potes y 2 pedazos de tabla. Móntense ahí y cojan para Miami y resuelvan, porque ustedes aquí le está yendo muy mal. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que los opositores al régimen, la mayoría se fueron. Entonces nada más se quedaba la gente de Fidel y 2 o 3 personas que para ellos no tienen ese carácter de reclamar los derechos ciudadanos y demás. Yo desde el primer momento dije, las dictaduras no se le ganan las urnas. Ahí tiene que haber un compromiso más serio del pueblo venezolano con destituir el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, el segundo punto que yo entiendo que por el cual el chavismo ganó es que de prácticamente 600,000 personas que estaban inscritos y estaban en el exterior, cuando se habilitaron los plazos, nada más se registraron 6.900 personas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un grupo de venezolanos que ya hizo su vida en el extranjero, que ya, aunque sienten amor por su patria, tienen compromisos que tienen que cumplir, que no pueden agarrar y faltar una semana entera para tener un proceso de un consulado, de una embajada, para que lo habiliten para votar. Entonces, yo tengo amigos venezolanos que me dijeron, lo vi el día de las elecciones, el domingo, y lo veo con el pañuelo de Venezuela, la gorra de Venezuela, los tenis de Venezuela, poloché alegórico a Venezuela y que va a ser libre. Y yo decía, hermano, no es por las redes sociales que se logran las cosas. Usted fue y se registró en la embajada para usted votar en las elecciones. No, porque no tuve tiempo por el trabajo. Entonces, que tú te pongas el poloché, la franela y la cosa, con eso no se soluciona el problema de Maduro, para que tú tengas una idea. Entonces, otra estrategia que usó bien el chavismo o el madurismo, porque para respetar la memoria de Chávez, vamos a decir el madurismo, fue que inmediatamente cerró las fronteras. La gente que estaban en Colombia no pudieron entrar, aún siendo venezolanos, no pudieron entrar porque precisamente nunca se había visto eso, que a los mismos ciudadanos se les cierre la frontera para que no puedan votar. Incluso se vieron videos de unas cuantas yolitas y yates de personas intentando entrar vía marítima a Venezuela para poder ejercer su derecho al voto, pero eso era crónica de una muerte anunciada. Yo entiendo que hay unos elementos ahí también que influyeron muchísimo, y es que no solamente se llevó a Edmundo González, que era un candidato fachada. Ese señor, 70 años, ya vivió los depósitos. El señor estaba listo y servido. De hecho, a veces, para hacer la rueda de prensa había que esperar a María Machado. Entonces, la oposición no solamente llevó un solo candidato, la oposición habían 8 candidatos. 8 candidatos. O sea que no había una unidad compacta referente a ese tema. Y por ende, aunque la mayoría de votos lo sacó Edmundo, esos pequeños votos, porque el madurismo ganó fue por un 6%. Usted se imagina que la gente que debió registrarse en el exterior se hubiera registrado, que eran 500,000 de personas, que lo que tuvieran en Colombia lo hubieran dejado entrar. Pero como dije anteriormente, a los regímenes de dictadores y demás no se le gana en las urnas. Eso hay otro proceso. Lo que pasa es que una parte del pueblo venezolano que ahora ya vive en otro país, en vez de enfrentar su destino, salió corriendo, y esa es la realidad. Salió corriendo, no, mi hermano, tuvieron que salir por la crisis galopante. Salió corriendo. Que enfrenta Venezuela, que ha sido una de las crisis más grandes que ha manejado Maduro.
Digan las cosas como son. Y si se le fueron 8 millones, en esta vuelta se le van a ir 16 millones a Venezuela. Lo van a dejar solo. Porque lo que viene es grande para Venezuela. Yo no creo que, mira, como dije... Porque nadie quiere irse de su país, nadie quiere irse. Estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero la única vez que ellos tuvieron posibilidades fue en el 2012 con Enrique Capriles, que quedaron 51-49. Ya todos los procesos, porque están así, mientras tú sigues implementando el mismo método, no va a tener resultados diferentes. La protesta, van y compran unos explosivos ahí en Villa Consuelo, y que están matando al pueblo. No, mi hermano. Eso no funciona así. Nosotros, el pueblo venezolano tiene que asumir su responsabilidad, como lo asumió, que tal vez yo no hubiera tenido el valor que tuvieron los próceres que nosotros tuvimos aquí en la República, pues aquí nos llevamos a Ulicerov, nos llevamos a Trujillo, nos llevamos, el pueblo dominicano. Nosotros nos hemos llevado a esta gente buena, porque hasta Camaño se lo llevaron de paso en los procesos históricos. Fueron procesos históricos diferentes. Tú no vas a comparar Dominicana con Venezuela. Entonces, ¿cómo usted cree que la oposición hace frente a Maduro? Con palos y con piedras. Donde tienen sus manos, las Fuerzas Armadas, la dirige. Exacto. Porque para eso es que se crean estrategias. Si el problema de la oposición es que nunca se ha puesto de acuerdo con las Fuerzas Armadas, y el chavismo controla en su totalidad las Fuerzas Armadas. Es que la oposición siempre hay, aquí en los 30 años de Trujillo, hubieron militares que estaban en desacuerdo con el régimen. Sí. ¿Por qué ellos no lo identifican? Es que la oposición de Venezuela no es una oposición real. La oposición de Venezuela es una oposición orquestada por organismos internacionales. Si fuese una oposición real, el pueblo hasta con los dientes sacaran a Maduro del poder. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que peligra? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué conjetura que hay? Es una conjetura de intereses. ¿Qué dice Rusia? Le tiene la puerta abierta a Maduro. Pero no de tonto, China también. ¿Pero por qué? Porque es que ahí está la mayor cantidad de petróleo del mundo, en Venezuela. Sí. Los gringos son los aliados. ¿Qué dice Maduro ahora, antes de las elecciones? Que él va a reanudar las relaciones económicas de nuevo con Estados Unidos. No es tonto, es un juego geopolítico. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora que esa gente se van a perpetuar en el poder. Y ahí viene, más de la cuenta. Y ahí viene el punto de que yo admiro a los americanos, porque los americanos no tienen enemigos ni amigos, sino intereses, y lo demostraron. Capitalismo voraz. Cuando se armó la guerra entre Ucrania y Rusia, sí, los americanos, que no tenían cómo suplir el gas y el petróleo que tenían que suplir a Europa porque Rusia le cerró la válvula, ¿qué hicieron? Le flexibilizaron las medidas a Venezuela. Y cuando a Guaidó lo agarraron y lo guardaron, lo tienen ahí en un resort 5 estrellas. ¿Por qué no sacaron? Guaidó no apareció más nunca. Cuando ellos flexibilizaron. Se está dando cuenta por qué Guaidó no fue el candidato de la oposición ahora. Guaidó está porque es un juego político que hace con los pueblos que son todavía nómadas en pensamiento de política y en resolver su problema por sí solo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Venezuela tiene un destino marcado para fracasar tarde o temprano, una revuelta social en este gobierno de Maduro. Pero ya se han dado varios, no ha pasado nada. No, pero a gran escala. Sí, se han dado, se duró semanas protestando y tocaron fondo cuando... anoche mismo se armó yo vi unos explosivos ahí de Villa Consuelo. Tienen que sentarse a negociar, porque con elecciones no lo van a sacar a Maduro de ahí. Lo extraño es que la oposición haya entendido que se podía ir a elecciones en Venezuela en medio de una dictadura. Señores, pero vamos a seguir hablando de Venezuela más adelante, luego de un breve cortecito, porque tenemos algo preparado para nuestra audiencia.